anterior estuvimos hablando de Pablo y Silas en Filipos. Fueron azotados, luego encarcelados. Ellos cantaban himnos al Señor en la prisión y un hecho sobrenatural se produjo. El Señor produjo un terremoto, se zafaron las cadenas, abrieron las puertas, el carcelero se iba a suicidar y Pablo le habló e impidió que lo hiciera. Y ese señor los escuchó, recibió salvación, se bautizó él con toda su casa. Probablemente sus hijos ya eran grandes y entendían, tenían cierta edad ya que podían entender lo que se les estaba enseñando, porque se bautizaron. Después le pidieron perdón los magistrados porque no sabían que eran romanos y tuvieron que ir a rogarles que por favor que se fueran en paz, y asustados porque habían maltratado a ciudadanos romanos sin haber sido juzgados. Entonces ellos fueron a la casa de Lidia, la primera convertida que hubo en Europa, que menciona Hechos, pues convertida en cuanto a la misión de Pablo, ¿no? A través de la misión de Pablo. Consolaron a los hermanos, ellos que venían de la cárcel y de ser torturados, consolaron a los hermanos y se fueron. Hoy veremos el capítulo 17, la primera parte, dice 17. Hechos 17, sí, perdón, me quedo mal ahí. Hechos 17, primera parte. Dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Anfípolis y Apolonia, una quedaba más o menos a unos 50 y pico de kilómetros y la otra otros 50 y pico después. O sea, caminandito o cabalgandito, más de 100 kilómetros. Y luego hasta Tesalónica, otro tanto. Creo que eran 50 y pico más. Tesalónica era la capital de Macedonia, de esa provincia. No era Filipos, era Macedonia, Tesalónica. Hoy en día esa ciudad se llama Salónica. Era una ciudad comercial importante, una ruta de caminos. Algún autor decía que el plan de Pablo siempre era establecer iglesias, y yo he escuchado eso también, establecer iglesias en sitios muy comerciales, en los puertos, para que el evangelio se expandiera desde ahí. Pero yo creo que ese no era el plan de Pablo. Yo creo que era el plan del Señor, que lo movía hacia allá y lo ponía a hacer esas cosas. Porque vamos a ver que a veces no era así, a veces no eran las ciudades importantes las que él buscaba. Veíamos el domingo hablando de Colosas, que el Señor mandó a otros hermanos allá que predicaron en Colosas, aceptaron al Señor, había una iglesia, Pablo se enteró y Pablo les escribió una carta. Aunque nunca estuvo allá. Entonces el plan de Dios no era necesariamente ciudades importantes. En algunas ciudades importantes, claro, estuvo en Corinto, en Éfeso, Tesalónica, pero también pasó por otras más pequeñas, Derbe, Listra, y hoy vamos a ver otra también, que es alejada de las rutas principales, que allá también estuvo. Dice que como acostumbraba, fue a la sinagoga de los judíos, primero a sus hermanos, sus paisanos, sus hermanos de nación, sus connacionales, y durante 3 sábados estuvo allá predicándoles, o discutiendo con ellos, porque acostumbraban era así, ¿no? Leer la palabra y luego se discutía, se conversaba acerca de eso. 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces era usando ¿qué? Las Escrituras. ¿Y cuáles eran las Escrituras? El Antiguo Testamento. El Nuevo no existía todavía, estaba en formación. Entonces, usando las antiguas Escrituras, el Antiguo Testamento, él les explicaba que Cristo había cumplido todas esas profecías y todo eso que el Señor había profetizado y prometido, ese Salvador, ese Mesías. Entonces les decía que Jesús era el Cristo. Por las Escrituras les hablaba del Cristo, del Mesías, porque Cristo es la palabra griega para el Mesías, que es la palabra hebrea.
Entonces les hablaba del Cristo a través de las Escrituras, a través de los salmos, de los profetas, y luego les decía cómo Jesús era ese Mesías, ese Cristo. 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Miren esto, ¿cómo se formó esa congregación inicialmente? Algunos judíos creyeron. Pero recordemos que los judíos le compartían las escrituras también a los gentiles, a donde ellos llegaban a vivir. Entonces había gentiles que asistían, eran los que ellos llamaban gentiles piadosos. No eran judíos, no seguían la ley, no se querían circuncidar, pero les gustaba ir a aprender de las escrituras y a aprender de Dios. Mejor dicho, creían en el Dios de Israel, pero no querían hacerse judíos. Resulta que en esta sinagoga se convirtieron unos cuantos judíos. Dice, algunos de ellos creyeron. Otra versión dice, se persuadieron. Es una palabra inclusive muy adecuada, porque a través de las escrituras se persuadieron de lo que él decía era cierto. Se convencieron de que era cierto lo que decía Pablo. Entonces creyeron. Y dice, de los griegos piadosos, o sea, los gentiles piadosos, gran número, o sea, muchos hombres, gentiles, no judíos, y mujeres nobles, no pocas. O sea que si dice no pocas, es una manera de decir muchas. O sea, muchos gentiles y muchas gentiles. Ahora, cuando dicen nobles, probablemente eran personas de buen recurso económico o esposas de las autoridades de la ciudad. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, qué raro, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón es la versión griega de Josué. Probablemente este era el hombre que los alojó. Entonces, asaltaron la casa de él para agarrar a Pablo y a Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren cómo ellos sin querer le hacen un homenaje a Pablo y a Silas. Estos hombres que han trastornado el mundo, que lo han revolucionado. El Evangelio revoluciona, cambia todo completamente, le da un vuelco a todo. Eso es una revolución. Y le decían que los acusaban, ¿cómo? Falsamente, utilizando cosas que Pablo había predicado, seguramente acerca del regreso de Cristo y del reino milenial. Utilizaban eso para decir que ellos predicaban a otro rey, distinto a César. Y los romanos eso sí no lo toleraban. Ellos toleraban las distintas religiones, eran muy tolerantes en eso, pero ya cuando era cuestión política en cuanto a la autoridad romana, ahí sí no. Eso sí no lo perdonaban. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea, tuvieron que pagar una fianza, seguramente para demostrar que no volverían, que ellos no volverían allá. Por eso es que en la carta a los tesalonicenses, en una de las cartas Pablo le dice que hubo una trampa de Satanás que le impedía volver allá. Probablemente era esta fianza. Tuvieron que prestar fianza, dar garantía de que ellos no volverían. 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Berea está a otros, no, esa sí está como a 80 kilómetros de ahí, más hacia el occidente, cada vez más hacia el occidente. Van bajando hacia el sur y hacia el occidente, o sea, más Europa, más hacia dentro de Europa. Y los enviaron allá a Berea. Y llegaron a la sinagoga, había sinagoga, o sea que allá había por lo menos 10 judíos.
Ahora, Berea no era de las rutas principales, por eso les decía ahora que no siempre fue Pablo a las rutas principales. Recordemos capítulos atrás cuando le dice que el Espíritu no les permitió ir a ciertos lugares, a Bitinia y a otro lugar que no recuerdo ahorita, pero el Espíritu no lo permitió. O sea, ellos se movían de acuerdo a lo que el Espíritu Santo los guiara. Hacían sus planes, pero los sometían a Dios. Y a veces ni siquiera el plan era de ellos, a veces era de Dios. Ya, váyanse a Macedonia. No estaban en sus planes, pero Dios les mandó una visión a Pablo y a Macedonia fueron a dar. Y ahora fueron a Berea. Berea no estaba en las rutas principales. Era una población pequeña y no estaba en las rutas principales del comercio ni nada de eso. Llegaron a la sinagoga, 11. Y mira lo que dice de los judíos de Berea. Y son judíos, está hablando de judíos. Eso nos demuestra que si no debemos juzgar a la gente simplemente que porque es que es de tal parte o no. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así es como debe ser. Los bereanos nos dan el ejemplo. Es con la escritura en la mano que debemos comprobar por nosotros mismos. Debemos escudriñarla y leerlas por nuestra cuenta, leerla, pero también comprobar si lo que nos dicen es cierto, con las escrituras. Y eso hacían ellos. Pablo y Silas les hablaron con las escrituras y ellos escudriñaban a ver si era verdad. ¿Y qué pasó? 12. Así que creyeron muchos de ellos. Claro. Escudriñaron las escrituras con el corazón dispuesto. Y el Señor demostró que Pablo y Silas decían la verdad. Y muchos creyeron, muchos. Allá no fue como en Tesalónica, que algunos judíos creyeron. Aquí es que muchos judíos creyeron. Y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ya se supone que ya se refiere a hombres griegos también, porque ya había mencionado a los judíos, que muchos judíos creyeron. Entonces, mujeres griegas de distinción, distinguidas, y no pocos hombres, o sea, también muchos hombres griegos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ahí está, el trabajo de quién? Del enemigo. ¿Cómo sabes tú que estás obrando bien? Que estás predicando la palabra como es, que estás compartiéndola como es, porque hay persecución. Cuando te atacan, cuando te persiguen, es una señal de que vas bien. En el Quijote hay una frase, ¿no? Ladra el Sancho, luego cabalgamos. Si no cabalgáramos, los perros no ladraban, ¿no? Y aquí la palabra nos muestra cómo mientras se predique bien la palabra del Señor, va a haber persecución, va a haber oposición. Pero el Señor está ahí. Satanás no puede más que él. Entonces, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, Silas y Timoteo se quedan. Lo que nos muestra que el que hablaba siempre, llevaba la voz cantante y el líder, la cabeza, era Pablo. Dicen una de las profecías, creo que en Zacarías, que dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces persiguen al pastor, que es Pablo, al líder, tratando de dispersar las ovejas. Y las ovejas se dan cuenta que es a Pablo al que buscan y al que hay que proteger. Y los mismos hermanos de ahí de Berea los llevan hacia el mar y luego lo embarcan hacia Atenas. Y Timoteo y Silas se pueden quedar, ¿por qué? Porque ellos no son tan visibles como Pablo. Entonces se pueden quedar ahí discipulando y enseñando, ¿no? Recordemos que Silas era profeta. Desde que el concilio de Jerusalén lo mandó con Pablo a Antioquía, era porque era un profeta. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Ese es un viaje largo. Imagínense cómo estaban dispuestos a servirle al Señor estos nuevos hermanos que se van a acompañar a Pablo semejante viaje tan largo.
tienen problemas. Es como que hoy en día nos vayamos a pie nosotros hasta Ibagué a acompañar a un hermano. A pie, ¿no? Bueno, o a caballo, pero es un viaje larguito. Recuerdo cuando mi papá estaba jovencito, que viajó con el papá a Bogotá, eran 2 días duraba el viaje de aquí a Bogotá. Dormían en Cajamarca. ¿Quién vivió? En Chiva. Se iban en bus de escalera. Dormían en Cajamarca, al día siguiente seguía el viaje hacia Bogotá. Eran 2 días por tierra. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a adelantar un poquito lo que viene para la próxima semana. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, la ciudad más importante de Grecia siempre. Bueno, en su época tuvo sus problemas con Esparta, ¿no? Se disputaban la supremacía. Pero era una ciudad hermosísima. Ahí estaba lo mejor en la cultura del Mediterráneo. Hasta los jóvenes romanos pudientes iban a Atenas a capacitarse, a aprender, a estudiar. Como cuando hoy en día en provincias se manda a los hijos a la capital a que estudien allá, ¿no? Así era. Y estatuas hermosas, obras de arte muy bellas. Pero él veía la idolatría por todas partes. Y se enardecía. ¿Tú te enardeces cuando ves la idolatría? Yo también. Cuando uno ya tiene a Cristo, eso le enardece a uno. Sí, molesta. Así que él discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hacía lo mismo, predicar, discutir. Iba a la sinagoga, discutía con los judíos y con los piadosos griegos que iban allá, y en la plaza pública con todo el que lo quisiera escuchar, también hablaba y predicaba. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Epicúreos y estoicos, dos corrientes muy populares, y ya llevaban varios siglos enraizadas en la cultura griega, el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo básicamente cree que el objetivo en la vida es el placer y que hay que buscar tener una vida sabrosa, tranquila. Esa es la finalidad de ellos, una vida tranquila, pero disfrutando. Y para ellos disfrutar implicaba de todo, ¿no? Básicamente eso es lo que el epicureísmo enseñaba. Y los estoicos eran parecidos a los ascéticos que hablábamos el domingo, que había que soportar el dolor, soportar todo. Por eso una vez oye todavía en español cuando se dice, ay, fulanito sufrió toda su vida estoicamente, sin quejarse, sin decir nada. Era parte de lo que ellos pregonaban. Había que soportar todo y punto. Pero tampoco era que creyeran en Dios, ¿no? Creían en sus dioses. Y creían que Dios estaba en todas las cosas. Creían eso. Entonces, para ellos, este era un palabrero. La palabra que se emplea ahí, en griego, significa recogedor de semillas. O sea, quieren dar la idea simbólicamente de alguien que recogía fragmenticos de conocimiento de un lado, fragmenticos de otro lado. Eso era, ¿no? Como hoy en día cuando se dice, no, pero este tiene un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. ¿Sí? Que recogía de aquí, recogía de allá, pero que no. ¿Por qué? Porque les hablaba de Jesús y de la resurrección. Para ellos era como si les hablara de 2 dioses. La palabra griega que se emplea para resurrección, que no la recuerdo ahorita, era como una especie de nombre también como de mujer. Entonces ellos, no, están de 2 dioses. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
El Areópago era el lugar de reunión donde se reunía toda Les intrigaba. la ciudadanía. Sí. Y no, y ellos vivían siempre pendientes de qué había de nuevo en la cultura. Era la ciudad del jet set, de la farándula, no, pero no la farándula, sino la cultura. Realmente los griegos tenían una civilización muy antigua y, bueno, pensamiento que avanzó tanto que se alejó de Dios. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. La semana entrante vamos a hablar de lo que fue esa predicación en Atenas. Sin embargo, recordemos hoy este mensaje principal. Los bereanos. Debemos ser como los bereanos. Todo es escudriñando las Escrituras. Hay tanta gente engañando hoy en día. Hay miles de religiones, filosofías, doctrinas, de todo. ¿Cuál es el modo de que no te digan mentiras? Pues conociendo la verdad. Y la verdad está aquí, en la palabra del Señor. Dice en Salmos, tu palabra es verdad. Y dijo Jesús, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, conociendo esta verdad, no nos van a engañar. Miren que esto es muy parecido al mensaje del domingo de Colosenses. Algo nos está diciendo el Señor, si cada reunión nos está diciendo, no te dejes engañar. Tenemos que escudriñar en la palabra y estar siempre sopesar todo lo que escuchamos, lo que nos dicen, sopesarlo contra la palabra. Esa es nuestra medida, la palabra de Dios, para poder saber cuándo nos están diciendo mentiras. Ayer estaba mirando unos videos en YouTube, entonces hay muchos videos, ¿verdad? Mucha gente que se mueve a publicar cosas cristianas, o a veces no tan cristianas, gente bien intencionada, por ejemplo, que mira que video que dice 10 cosas que no están en la Biblia, 23 cosas que no están en la Biblia, 13 cosas que no están en la Biblia, pero que se predican. Y pues sí, me puse a mirar algo y sí, hay algunas cosas que yo ya conocía, otras que no. De buena voluntad, lo hacen de buena voluntad. Pero también hay muchas cosas que la gente se deja engañar por no escudriñar la Biblia y por no saber pedirle al Señor iluminación para entender la palabra. Porque es que esto no es de ir al seminario, de ir al instituto, no. Es cuestión de estar en comunión con el Señor y pedirle iluminación. Y Él nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es suficiente. Que algunas personas tienen un llamado para ir un poco más allá y enseñar o predicar, eso es diferente. Pero cualquier creyente tiene suficiencia en la palabra de Dios. Entonces, como los bereanos, sopesemos todo, comparemos todo con la palabra del Señor. Hoy me impresionaba eso, de ver que esta señora, ella se llama coaching, no sé, bueno, las que... Exacto, ese es un ejemplo. Esas personas que andan... No, pero lo que me impresionaba era que lo que ellos dicen como atribuyéndolo a ellos, son cosas que están en la palabra, por ejemplo, que desechen los pensamientos malos. Yo le decía a mi compañero, en la Biblia dice, todo lo bueno, si hay algo honesto, en esto pensar, eso está en la Biblia, pero ellos no lo atribuyen a la palabra de Dios ni nada, y no como si fuera de su cosecha. Correcto. Utilizan la Biblia en lo que les conviene, porque en lo que no les conviene, cuando se habla del pecado, por ejemplo, ahí sí mejor no citan la Biblia, o la Biblia no tiene razón. Sí. Y Dios es solo amor, y se olvidan que Dios es justo también. Bueno, por el día de hoy hemos terminado, mis hermanos. La semana entrante hablaremos de esa predicación en Atenas. Dios les bendiga. Amén.